Pero ¿qué es lo que hay en el libro? Es lo que vamos a ver. Hay muchos libros en el mundo, pero no nos da vida. Pero únicamente la Biblia, aquí encontramos la palabra, la luz y la vida. Entonces, hermano, a esto vamos a ver. Cuando hablamos la Biblia es la palabra, hermanos. ¿Y de quién es la palabra? ¿De quién habló la palabra? Es lo que vamos a ver, mis amados hermanos, en esta noche. Les voy a invitar a abrir la Biblia. Encontramos la lectura en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer, hermano, a estos versículos 1 y terminamos al 18. Demos la lectura y vamos a hacer antifonalmente en esta noche. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 18. Y vamos a leer antifonalmente, hermano. Quiero decir la palabra de nuestro Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Esto vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyeses por Él. Aquella luz verdadero que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad del varón, sino de Dios. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: esto es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que Dios te va a bendecir, hermano. Ahora estamos 8:02. Vamos a tratar de ver una parte de la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar sobre la palabra. La palabra, la luz y vida de esto es lo que vamos a ver. Cuando hablamos la Biblia, es la palabra de Dios.
Hermanos, podemos ver ahora la Biblia es la palabra y el Dios es la palabra de Dios, y por lo que está en la Biblia, por Él fue hecho todas las cosas. ¿Y hasta dónde llegó la palabra? Esta palabra que estamos viendo, predicamos, estudiamos, es Jesucristo. Es la palabra, es el verbo, y dice la palabra, el verbo se hizo carne. Y esta palabra se vino en este mundo, murió en la cruz. Después regresó otra vez y dejó la palabra. Aquí está todo. Hermano, Dios se fue y dejó su palabra. En otras palabras, si crees en la palabra, por eso lo que creen, aquí está toda la bendición, la riqueza, los milagros, aquí está todo. Pero es el único Biblia. Ahora vamos a ver, hermanos, qué dice aquí. Vamos a leer en la versión española para que puedan entender. Porque lo que es el Reino Valero 60 hay palabras hebreos, latín, algunas palabras no se pueden entender. Pero lo que es la versión español y habla de nosotros. Ahora, yo mis hermanos, el versículo 1 dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Antes que comenzara todo el mundo, la palabra ya está, ya existía. Existía ya aquel que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Es Jesucristo. Y a través de la palabra se hizo todas las cosas. Hermanos, lo que dice la Biblia, antes que comience el mundo todo, la palabra ya existía, que es Cristo, Jesús. Aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Quién es la palabra? Estaba con Dios, que es Cristo, estaba con Dios. Los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra dice, la palabra era Dios. Que la palabra estaba con Dios. Cristo estaba con Dios, con Padre. Y la palabra era Dios. Ahora, que decir, no hay otra media, hermano. Es el mismo. La palabra, por eso dice en el versión, el verbo hecha carne. Ahí vamos a ver más después. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. ¿Qué es la palabra? Es Jesucristo, que nos habla hoy día. Es lo que está en la Biblia. Hay muchos libros, pero no estaba la palabra que es Cristo. Hermanos, que si en la Biblia, o si no otra palabra, la Biblia es Cristo. Amén. Es Cristo, es la palabra, porque cada hermano tiene la palabra en su casa. Pero lamentablemente, si no leemos, ahí está Cristo a la par tuya. Porque es su palabra, es la palabra, era. Entonces dice el versículo, no van a continuar 2.
Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Cuando Dios al crear todo, ahí estaba la palabra, porque Cristo ya ahí está. Ese era el principio con Dios. Hermano, lo que leemos en la Biblia es la palabra ni oír a Dios ni pareja. El hermano habló sobre una palabra, el principio y el fin. El alfa, la omega. El principio y el fin. Él es. Hermano, pero lamentablemente lo hacemos con la Biblia como que no vale la pena. Por eso uno, si estudiamos, si creemos, estamos con Cristo Jesús. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra de Dios. O sea, la palabra es el verbo. Y todo fue creado por la palabra. Todo lo que vemos, hermanos, fue creado por Cristo Jesús. Es el creador, es el Dios. Lo que hablamos hoy día, lo que predicamos, todo fue creado por la palabra, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora una pregunta, hermano. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, ¿qué encontramos ahí, hermano? Si leemos en el Antiguo Testamento, encontramos nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos los 4 evangelios, ahí encontramos Cristo. Y si nos vamos en los epístolas de Pablo, ahí encontramos Cristo. Y si nos vamos a Apocalipsis, ahí encontramos Cristo. Amén. Total que Él es el primero y el último, la palabra. Amén. ¿Qué encontramos? Es el mismo Dios, el Cristo. Y todo fue creado por la palabra. Sin la palabra, nada se hizo. Hermanos, con palabras a Jesús, sin mí, nada pueden hacer. En otra palabra, sin Cristo, todo lo que podemos ver no hubiera hecho por medio de Jesucristo. Porque la palabra es el mismo. No podemos ir en otro lado. 4. Va a seguir. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora el versión español dice: de la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Hermanos, cuando Cristo vino en este mundo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la luz del mundo, porque ahí está la palabra, yo soy la luz. Y lo que está escrito, hermano, aquí, que encontramos en el Antiguo Testamento. La palabra es lámpara para nuestro camino. Es vino, se alumbró y las tinieblas desaparecieron. ¿Y qué vino en el mundo? Es la palabra. De la palabra nace la vida. Cuando Cristo dice: yo soy la luz del mundo y yo soy la vida. Por eso con Cristo nace la vida. Tenemos vida eterna. ¿De dónde?
es con Cristo. Amén. Si Cristo no hubiera venido en el mundo, ¿qué sería de mí y qué sería de usted también? ¿Quién? Él nos dio la vida. Con la palabra nace la vida, dice. Y la palabra es la vida. No hay dónde, hermano. No puede salir. Con la palabra nace la vida. Y la palabra es la vida. Es el Cristo, es la vida. Yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre sino a través de Él. Estaba la vida. Es también nuestro luz. Ahora ya no andamos en las oscuridades. Ya no andamos, Él vino, la luz en el mundo, nos dio a conocer el mal, el bien. A través de Cristo vino en este mundo, a través de la palabra. Ahora sí, vamos. ¿De qué vino el mundo, hermano? A través de la Biblia, la gente se cambiaron. A través de la Biblia, la gente prosperaron. A través de la Biblia, abrieron sus ojos que estaba en el pecado. ¿Quién nos alumbró? La palabra a través de la Biblia. A través de la Biblia. Por eso, ¿de qué estamos hablando de la Biblia? Es Cristo. El versículo 5 dice aquí: la luz alumbró en la oscuridad y nadie puede destruir. Nadie. Cuando Cristo vino en este mundo, alumbró todo. Satanás quiso destruir, no pudo. Su vieja Satanás, ahora murió Cristo en la cruz, ahora ya gané. No, cuando al tercer día resucitó la palabra. Por eso no hay quien dice aquí, nadie puede destruir la luz, nadie. ¿Quién? La palabra venció la muerte. La palabra, no hay quien pueda sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo que está hablando la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? Palabra. ¿Qué clase de palabra? Es Cristo. Aquí es una riqueza en todo. El versículo 6. Dios envió al mundo. Dios envió a un hombre llamado Juan. ¿Para qué? Hablar con la gente y la convenciera de creer en la luz. Antes que vino Cristo, antes que vino la palabra, hay un último profeta que se llama Juan, predicando en el desierto, enderezando el camino de Dios, dice. Predicando, hablando a la gente que se arrepintieron de su pecado y que hacen su bautismo para que tienen la vida eterna. Juan se adelantó. 7. Para que la palabra con la gente y la convencieron de creer en la luz. ¿Qué es la luz? Cristo. Yo soy la luz, dice el Señor. Amén. 8. Cuando era la luz, Él solo vino para mostrar quién era la luz. ¿Cuándo era la luz? Solamente Él vino a decir a la gente quién es la luz, quién es la palabra que Cristo viene tras mí. Ahí vamos a ver otra palabra aquí, hermanos. Y la luz verdadero pronto llegaría a este mundo, es lo que habló Juan en el desierto. Pronto va a venir la luz, que es Cristo Jesús. Él es la luz de los hombres, de nosotros. El versículo 10. Aquel que es la palabra, ¿de qué está hablando Cristo? Aquel que
es la palabra, estaba en el mundo. La palabra, lo que habló al principio, hermano, el verbo estaba con Dios, pero aquí estamos viendo ya aquel que es la palabra estaba en el mundo, ya vino en el mundo, y Dios creó el mundo, vino en este mundo y Él lo creó por medio de Él, por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo conocieron. Lamentablemente, la palabra, el verbo vino aquí en este mundo, pero la gente no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? No lo aceptaron. Vino la palabra, se hizo hombre, pues dice el versículo primero, se hizo hombre, dice. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo hombre, se hizo carne. Aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vino, ahora ya llegó del mundo, hace 2000 años. Vino la palabra aquí en este mundo, pero lamentablemente nadie lo conoció. Nadie lo aceptó. A su propio pueblo no aceptó la palabra. Y hoy día hay gente que no ha recibido a Cristo todavía, que sí desconozca a Jesús por el momento. No sé qué es lo que está hablando. ¿Aceptar a Cristo? No, pues así como pasó aquí. Vino la palabra, nadie lo conoció, nadie lo supo, nadie lo recibe. El pueblo de Israel vino, la palabra, estuvo con ellos como hombre, Jesucristo, ahí creció la palabra, pero nadie, dice aquí hermano, pero no lo conocieron, lamentablemente, así como hoy día hay gente que no recibe la palabra. El versículo 11, la palabra vino a vivir, la palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no lo aceptaron. Vino la palabra, vino la Biblia, por eso que está con nosotros, y la Biblia se quedó de una vez, la palabra lo dejó. Así en la carne, poco recibieron, pero como dejó su palabra y se fue, ahora estamos predicando a Cristo Jesús, estamos predicando el Evangelio, la buena noticia, que es la vida eterna, porque ahí nace la vida, dice. Y amén. la luz, que lamentablemente hoy día nada. A ver, no quiere la gente, predica la palabra, a ver si recibe nada. Y así pasó en este, nadie recibió. Pero ahora sigo predicando. La palabra vino a vivir. A vivir, la Biblia se hizo carne. La palabra se hizo carne. Vivió entre nosotros, entre los hombres, pero nadie lo conoció. Nadie. Hizo milagros. Hizo tantas grandes cosas. La palabra, y nadie lo recibió. Lo rechazaron. La palabra vino, el verbo vino a vivir, se hizo carne, pero su pueblo no lo aceptó. El versículo 2, aquí está. ¿Qué dice el versículo 2? Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ellos, llegarán a ser hijos de Dios. En el pueblo judío, algunos aceptaron, algunos creyeron en Cristo, mas a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí es la clave, es la palabra.
es el centro hoy día, hermano. Celebramos la Biblia, celebramos el día de la Biblia, pero si no lo creemos, ¿qué sería de esto? Estamos celebrando el día de la Biblia, pero si no lo tenés en tu corazón, entonces quiere decir, no vale la pena. Amén. Lo que ya lo tenemos aquí en nuestro corazón, ya lo tenemos a Cristo, vale la pena celebramos. Pero si no lo tenemos, ¿y cómo lo celebramos si no lo creemos, si no lo aceptamos? Ese es el problema. Pero más a todos los que creemos, dice, como nosotros ya recibimos a Cristo, ahí sí vale la pena más celebramos, porque ya lo tenemos aquí la palabra. Ya lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Y ya somos hijos de Dios. Ya dio la potestad sobre nuestra vida y podemos aclamar a Dios. Ya ahora todo lo que aceptamos, ya tenemos la vida eterna. Porque dice, con Él nace la vida. Él es la luz. Pero los que no han recibido, todavía practiquen el pecado, está todavía en la oscuridad, no está en la claridad. La gente que no tiene a Cristo hace lo que da la gana, porque no tiene temor, no tiene a Cristo. Anda en las oscuridades, pero los que creemos que andamos en la luz. Vale la pena, hermanos, celebrar. Vale la pena hoy día. El versículo no se hermano. Llegado a ser hecho hijo de Dios. 13. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Hermano, llegamos a ser hijos de Dios no por voluntad de los hombres, como dicen otros. No, hermano. Somos hijos de Dios por voluntad divina, por voluntad de Dios. O a ver, hermano, es la gracia. Es la gracia de Dios a su Amén. por voluntad divino, no por voluntad humana estamos aquí. Es por voluntad de Dios. Aquel que es la palabra, hablando otra vez la palabra, ¿quién es? Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y todas las verdades. Cristo vino de tal manera, amó Dios al mundo, envió a su Hijo único y vino a vivir aquí en medio de nosotros. Él habitó en medio de nosotros, pero ahora está con nosotros porque está la palabra. Dejó la palabra. Si quieres hablar con Cristo, ahí está la palabra. Amén. Juan habló de aquel que era la palabra, anunció, ya le había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo, porque existía desde antes de que yo existía. El profeta Juan vio Cristo, él existía antes que yo naciera. A judíos que ¿y cómo vas a decir que sos Dios si sos hijo de José? Y Cristo es yo soy antes que Abraham. Yo soy antes, porque Cristo Él es eterno. No Amén. tiene principio, no tiene fin. Él es Dios. Y los judíos dicen, no. No me hagan nada que no es Abraham, que se percibe a Jesús. Yo soy antes que Abraham. Porque la palabra antes, no, hasta ahora. Por el cual, la palabra existía antes que yo naciera. Y Dios nos dio a conocer sus leyes
por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo a conocer el amor y la verdad, y nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Ahora la pregunta es cierta, hermano, que hemos recibido muchas bendiciones a través de Jesús. Amén. Nos ha recibido tantas bendiciones. Dios nos ha bendecido a través de la palabra. Yo no vi Jesús, hermano. Yo no conocí a Jesucristo así en la carne, no, como los judíos tuvieron la oportunidad de conocer. Yo no conocí a Jesús así en la carne, pero si han creer en el año 78, si han creer en la palabra, acepté la palabra y he recibido tantas bendiciones y me ha bendecido Cristo. Y no lo vi, pero si han creer, ahora estoy bendecido por la palabra. Amén. Hermano, en este momento, aunque no lo acepta a Jesús, pero si no han creer, todo lo que está escrito lo vas a recibir. Amén. Eso vamos, hermano, por eso vale la pena de celebrar la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra. Amén. ¿Qué estamos celebrando? No es la Biblia, lo que es la palabra de Cristo Jesús. ¿Qué estamos celebrando hoy? Es Cristo. Estamos dando la gracia. Gracias, Señor. La Biblia es Cristo. Gloria a Dios. Aquí está todo. Y esta noche, algo que quiero pasar a recibir a Cristo, es su oportunidad. Quien algo que se entregue su vida a Cristo, lo puede hacer hoy. Amén. Y va a salir aquí bendecido a su casa. Y si muere mañana, ya no hay problema, porque con la palabra dice, nace la vida eterna. Ese es tu hermano. Pero antes de hay un hermano pueda reconciliar, aceptar con la palabra, lo puede hacer. Y si no, pues aquí dejamos. Que Dios por bendecir, hermano, y que el Señor por bendecir y más que la palabra. Amén.